Hola, feliz día. En esta ocasión vamos a explicar un poco sobre cómo se declara el impuesto al valor agregado IVA aquí en El Salvador. Bueno, para empezar nosotros tenemos que saber o entender qué es lo que es una declaración de IVA. Una declaración de IVA es cuando nosotros presentamos al Estado nuestros impuestos, ya sea que nosotros adquiramos por medio de compras o que nosotros generemos por medio de ventas. Entonces, en este tipo de declaraciones lo que se ve en el resultado es, si nosotros tenemos IVA a nuestro favor, que es cuando nuestras compras son mayores a nuestras ventas, o si tenemos IVA a pagar, que es cuando nuestras ventas son mayores que nuestras compras. Entonces vamos a explicar un poco sobre la función del formulario F07, que es el que se llena, pero antes de eso vamos a hablar un poco sobre el llenado en línea. En el llenado en línea lo que pasa es que nosotros necesitamos de un programa especializado que su nombre es DET. En este se descarga, se descarga la aplicación base con todos sus módulos y después se busca el que nosotros queremos llenar, que en este caso sería el F07 o la declaración del IVA. Ya ahí nosotros hacemos lo normal, llenamos básicamente casi lo mismo que el F07 y ya se descarga. Ya al descargarse se presenta en línea por medio de una página del Ministerio de Hacienda en donde se sube el archivo ya con la declaración terminada. Ahora sí, comencemos con lo del formulario F07. Vamos a hablarlo un poco por eso, como les decía, un poco a grosso modo de lo que es esta declaración. Vamos a comenzar diciendo de que tiene, su respectiva información, que es declaración y pago del impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios, formulario F07. Nos ofrece lo que es el número de declaración para que nosotros, si en algún caso intentemos modificar una declaración pasada, lo podamos hacer, ya que ofrece la opción que se llama número de declaración que modifica. Para empezar tenemos que comenzar llenando el periodo tributario, que es el mes y el año, seguidamente la identificación del contribuyente con lo que es el número de identificación tributaria y el NRC, que básicamente el NRC es el número de registro de contribuyente para luego seguidamente ya iniciar con lo que es la razón social de nuestra compañía, la actividad económica principal y el nombre comercial. También acompañamos con un número telefónico. Para esto lo que nosotros vamos a hacer son las operaciones del mes, ya sea compras o ventas, como lo decía desde un principio, son las compras internas bio no sujetas, las importaciones exentas, las importaciones grabadas, las internaciones grabadas, las compras internacionales, grabadas, devoluciones, rebajas, todo lo que hayamos hecho con respecto a compras. Ya en las ventas son las ventas internas exentas, ventas internas no sujetas, ventas internas grabadas por cuenta de terceros no domiciliarios, exportaciones fuera de la región centroamericana, exportaciones a la región centroamericana, ventas efectuadas en zonas francas, internas grabadas comprobante de crédito fiscal, internas grabadas con factura y devoluciones o otras cosas que hayan sucedido con nuestro producto, que nosotros nos hayan devuelto y por el cual nuestro IVA se regresa de nuevo hacia nosotros. Vamos a hacer la suma de todo esto, ya sea todas nuestras compras y todas nuestras ventas, y aparte vamos a hacer la declaración de los impuestos. Ahora sí, que ya sabemos que el impuesto que nosotros pagamos como contribuyentes es del 13%. Entonces vamos con lo que nos dio el total, vamos a utilizarlo, lo vamos a multiplicar por el 0.13 individualmente, ¿verdad? Por lo que tenemos aquí, que son remanentes. Si nosotros tenemos remanentes del crédito desde el periodo anterior, ¿qué significa esto? Que cuando nuestras compras son mayores que nuestras ventas, a nosotros nos queda un remanente al presentar nuestra declaración. Esto sirve para que en el siguiente periodo que nosotros declaremos nuestro IVA, ya nos vaya como ayudando, se podría decir, para restárselo a nuestras ventas y así saber exactamente cuánto es el impuesto al valor agregado que nosotros vamos a estar pagando. Vamos a hacer el llenado de todo esto.
que es el remanente de crédito del periodo anterior, como les decía, el reintegro de crédito fiscal IVA por exportaciones, si es que aplica, crédito por importaciones, por imposición de servicios, por retención de IVA, por compras internas grabadas, crédito IVA por proporcionalidad mensual, por ajuste de proporcionalidad, por ajuste de proporcionalidad anual. Y ya en el débito, van las débitas por venta, comprobante de crédito fiscal, que es lo que generalmente se da para comprobar esto, o por facturas también, que es lo más común que nosotros tenemos en nuestras empresas. De débito por ventas, comprobante de crédito de liquidación con comprobante de crédito fiscal, débitos por ventas, comprobante de liquidación con factura, y las devoluciones, rebajas o descuentos que nosotros hayamos hecho para poder declarar lo que viene siendo nuestros impuestos en el área de débitos. Ya para finalizar, vamos a colocar lo que son los resultados, que es si la suma de los créditos es mayor que la suma de los débitos, lo ponemos como remanente crédito periodo, que es en la casilla número 30, en el 155, mejor dicho. Ahí es donde ponemos esa suma, pero si la suma de los débitos es mayor que la suma de los créditos, lo vamos a poner en el impuesto determinado. El impuesto determinado es lo que nosotros vamos a pagar. Ahora, más adelante está total saldo a favor del contribuyente, que son las casillas 165 menos la 166 menos la 203, como que dice. Sí, correcto. Para luego poder ya terminar nuestra declaración, que es el total de impuestos por operaciones del periodo. O si nosotros también debemos aclarar si tenemos un excedente del impuesto para el próximo periodo. Pero básicamente lo que mayormente se utiliza en este tipo de llenado se refiere básicamente hasta donde hemos llegado, que es lo que nosotros pagamos, que es el impuesto determinado. Ya al final de este solo aparece lo que viene siendo la firma respectiva por el representante legal o apropiado y la firma de la persona que nos recibe a nosotros nuestra declaración del IVA. Espero que esta explicación haya sido de ayuda, que sea un poco útil, es mayormente que se haya entendido. Y pues nada, tengan un feliz día y muchas gracias por su atención. Buenas noches, señorita Verónica Chica. Mi nombre es Stanley Edgardo López Cisnero, de la sección 36. Pues el tema que me ha tocado explicar es el pago a cuenta. ¿Qué son los pagos a cuenta? Conforme al artículo 151 del Código Tributario, el sistema de recaudación del impuesto sobre la renta por medio del anticipo a cuenta consiste en enteros obligatorios hechos por personas naturales ilícitas, titulares de empresas mercantiles, contribuyentes del impuesto sobre la renta, sucesiones, fideicomisos, transportistas, personas jurídicas de derecho privado y público, uniones de personas, sociedades de hecho irregulares, domiciliarias para efectos tributarios, con excepción de las que dediquen exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas. Aunque para el ejercicio próximo anterior no haya cómputo e impuestos sobre la liquidación de impuestos sobre la renta, los enteros se determinan por periodos mensuales en una cantidad del 1.75% de los ingresos brutos obtenidos por una rama económica y deberá verificarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles que sigan el cierre del periodo mensual correspondiente, mediante formularios que proporciona la administración tributaria. Es decir, el pago de cuentas son cantidades que se adelantan de manera anticipada antes de realizar el abono de una deuda final. Normalmente la expresión se refiere a las cantidades que las empresas pagan trimestralmente a la hacienda como anticipo de la liquidación de impuestos. ¿Cómo funciona el pago a cuenta? El pago a cuenta funciona con cuenta que constituye un mecanismo de prelación de pago que se apoya de manera operativa en la anticipación de ingresos a la hacienda pública mediante la realización
de pagos fraccionarios con el fin de abonar anticipadamente. El pago del ISR, que significa impuesto sobre la renta, a causarse en el periodo de imposición legal. Debe aclararse que este sistema o modalidad de pago está conferido por configuración normativa únicamente a las personas jurídicas sujetas o obligadas al pago del ISR. ¿Cuál es el porcentaje de pago a cuenta en El Salvador? Los ingresos tales personas provenientes de transacciones de productos diferentes a los enunciados en este inciso estarán sujetos a porcentaje de pago a cuenta mensual del 1.75% sobre sus ingresos brutos mensuales. ¿Cuándo se hacen las pagos a cuenta? Los pagos a cuenta se producen cuando un sujeto A paga especie a otro sujeto B, con lo que no puede retener ninguna cantidad de dinero. Al sujeto A hace un cálculo monetario sobre el pago en especie y este lo ingresa en la hacienda pública. Pago a cuenta a empleados. Los comerciantes que retengan mensualmente impuestos sobre la renta a sus empleados deberán declararlo y pagarlo. Además, con los comerciantes registrados en el IVA deben declarar y pagar mensualmente el 1.75% sobre sus ingresos brutos en concepto de anticipación al impuesto sobre la renta. La declaración y el pago deben ser hechos durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. Pago a cuenta de diferentes empresas. El patrono paga el 10.5% sobre los salarios, el 7.5% en concepto de cuota patronal más el 3% que él tiene sobre el salario del empleado. La planilla se debe pagar en el último día hábil de cada mes en cualquier banco del país. Eso fue todo. Que tenga un bonito día. Un gusto saludarles, señor chicas. Soy David Ernesto Hernández Perlera y en ese momento le voy a hablar acerca de la declaración de la renta en modalidad en línea. Si es la primera vez que se presenta la declaración en línea, hay que registrarse. Para esto se necesita una cuenta de correo electrónico, el número de NIT, o sea, el número de identificación tributaria, y el número del documento único de identidad DUI. Si ya se ha declarado antes en línea, el sistema pedirá digitar el sistema de NIT y la clave. Es importante recordar que si por algún motivo se ha olvidado la contraseña, el sistema brinda la opción de recuperarla, para lo que se requerirá la cuenta de correo electrónico. Al ingresar, el sistema despliega en pantalla la opción F11, Declaración de Impuestos sobre la Renta y Contribución Especial, donde hay que ingresar la información requerida por Hacienda para declarar luego. Se presentarán diferentes consideraciones importantes que se deben leer. Presione el botón Iniciar para continuar. En ese momento se visualizará toda la declaración. Hay que verificar que los ingresos coincidan con los que dicen las constancias. Si desea incorporar otros ingresos y deducciones o gastos, se puede hacer dando clic en el botón Modificar, ubicado al final de la página. Si desea incorporar gastos, debe tomar en cuenta que estos se habilitan según los tipos de ingresos incorporados, señala el Ministerio de Hacienda. Al finalizar, no hay que olvidar presionar el botón Modificaciones. Una vez completa la información, se presiona el botón siguiente. Si la declaración presenta devolución, si tiene la opción de que ésta se deposite en una cuenta bancaria, la cual debe estar activa a nombre del contribuyente o no mancomunada, activa es que sea en efectivo. Según convenga, luego se debe hacer clic en siguiente. Hay que ingresar dirección, correo electrónico y teléfono. Y a continuación presiona el botón siguiente. De inmediato se visualizará un resumen de toda la declaración. Si todo está correcto, se hace clic botón presentar declaración y ya queda finalizado todo el pago sobre la renta. Algunas consideraciones. Es posible que aún con las retenciones efectuadas por el patrono, el contribuyente tenga impuesto a pagar aunque sea una cantidad mínima. Por ello es necesario revisar para evitar caer en incumplimientos que conlleven a posibles multas. Si hay que pagar, se busca la opción pago declaración.
ubicada en el menú Declaraciones en la opción Ingrese aquí. Para impresión de mandamiento de pago o pago a través de banca electrónica, que se muestra con el formulario, al ingresar se desplegará la siguiente información, que se da clic en el botón Formas de pago a renta. Si desea realizar un solo pago, se selecciona pago total y se habilitará la opción imprimir mandamiento. Al dar clic en impresión de mandamiento, será habilitado, por lo que hay que verificar el monto y fecha de vencimiento. Haciendo también brinda la opción de un plan de financiamiento. En este caso selecciona pago a plazo. De ser asalariado, el contribuyente podrá seleccionar hasta 6 cuotas máximos. Si se trata de una persona natural con rentas diversas o persona jurídica, debe previamente haber realizado un pago parcial correspondiente al 10% del monto total a pagar. Posteriormente, hay que seleccionar el número de cuotas en las que desea el financiamiento y se desplegará la resolución de pago a plazo. Al ingresar se debe seleccionar la cantidad de cuotas que desea solicitar. ¿Quiénes están obligados a pagar la renta? Ese es un punto muy importante que las personas, tanto como nosotros y todos, deben de conocer. Según la legislación salvadoreña, están obligados a declarar las personas naturales domiciliadas con renta imponible superior a la base exenta de $4.064. Se consideran domiciliadas en el país para efectos tributarios las personas naturales que residan de manera temporal o definitiva en el país por más de 200 días consecutivos durante un año calendario. Personas jurídicas. Sujetos que estén obligados a llevar contabilidad formal. Todos los sujetos y registrados como contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios también deberán declarar. Deben declararse los ingresos provenientes de cualquier clase de fuente como el trabajo, la actividad empresarial e inversiones de capital. El paso a paso para declarar la renta en modalidad en línea. Conozca paso a paso cómo realizarla. Número 1. Ingrese al sitio web que es www.mh.gov.sb. Después va a seleccionar el apartado Declara tu renta aquí. Después se registrará o ingresará su número de NIT y contraseña si ya cuenta con un usuario. Elija la opción F11, Declaración de Impuestos sobre Renta y Contribución Especial. Luego lea las consideraciones que se le presentan y presiona el botón Iniciar para continuar. Después va a verificar que los ingresos coincidan con sus constancias. Si desea incorporar otros ingresos, haga clic en Modificar. Si su declaración presenta devolución, elija que se le deposite en su cuenta bancaria o que la devolución sea en efectivo. Luego presione el botón siguiente y se visualizará un resumen de toda la declaración. Si todo está correcto, puede dar clic en el botón Presentar declaración. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Hola señorita Ana Verónica Chicas, mi nombre es Wendy Mariela López Martínez de la sección 36 con el número de lista 18. Vamos a hablar sobre la declaración de renta. Es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un atributo que tiene la obligación de pagar a todos los ciudadanos de la agencia tributaria en relación con los ingresos que hayan obtenido durante un año. Es la principal fuente de ingresos de Hacienda junto con el IVA. Sin embargo, no todo el mundo tiene que hacerla. Depende esto de las rentas que se hayan obtenido durante cierto lapso del año. Impuestos sobre la renta por distribución de utilidad es la ley de impuestos sobre la renta, gravada las rentas obtenidas por los contribuyentes. Cualquiera que sea su fuente, asimismo otorga un tratamiento diferenciado a algunas rentas del capital, dentro de las cuales destacamos la renta obtenida de la distribución de las utilidades. El pago de esta modalidad de impuestos sobre la renta se hace en efectivo por medio de retención definida, tal como se va a explicar a continuación.
Pero también dice que el artículo 72 establece que los sujetos pasivos domiciliarios que paguen o acrediten utilidades a sus socios, accionistas, asociados, fideicomisarios, participantes, inversionistas o beneficiarios estarán obligados a retener un porcentaje de 5% totales de suma como pago definitivo de ISR, que es el cargo de sujeto que realizó la retención, sea este domiciliado o no. Sin embargo, si las referidas utilidades no se efectuaron, las retenciones respectivas se deberá declarar por el socio o accionista de forma separada de las otras rentas obtenidas en el ejercicio o periodo de impuesto y pagar que el impuesto es el total de una tasa de 5%. La retención a casas matrices, finales, sucursales o agencias en el exterior, para el caso del sujeto no domiciliario en El Salvador, en el artículo 73 se dice que regula una retención especial, distinta a una regulada en el artículo 158 del Código Tributario CT. En este caso, los representantes de la casa matrices, filiales o sucursales, agencias y otros establecimientos permiten que paguen o acrediten dichas utilidades que deberán efectuar la retención definitiva del 5%. Sin embargo, se aplicará de manera preferente la retención del 25% regulada. Esto se dice en el artículo 158 ACT. Cuando dichas utilidades se paguen o acrediten a personas naturales o jurídicas, entidad o agrupamiento de personas o cualquier sujeto que haya constituido se encuentren domiciliados o residan en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tribución o paraísos fiscales, o que se paguen, acrediten a través de personas, entidades o sujetos constituidos, domiciliarios o residentes los referidos del países, estados o territorio cuyo tengan incidencia tributaria en El Salvador. También estos sujetos a esta modalidad del ISR los siguientes hechos económicos, los cuales tendrán a hacer son las disminuciones de capital o patrimonio en la parte que corresponda a capitalizar acciones o reinversiones de utilidades. Esto se habla en el artículo 74 de ISR. También, como segundo, es que los préstamos mutuos, anticipados o cualquier forma financiamiento otorgado se llene del documento. Esto por los pasos que deberán de seguir son ir a hacer la cita, luego de eso tienen que llenar el documento F11, luego de eso llenarlo, llevarlo al Ministerio de Hacienda y ahí es donde tienen que ir a pagar en efectivo. Esto ha sido todo, gracias.